Yon touriste, c'est yon moun qui vient dans un pays pour visiter, marcher, regarder, pas seulement chita toute la journée dans un hôtel. On regarde ensemble avec moi quelques minutes de ville Mexico. Mexico City. Il y a des gens qui font commentaire matin qui dit que Haïtien toujours à parler belle bagaille de l'autre pays sans que nous pas montrer belle bagaille de pays nous. Donc moi c'est n'importe quel côté que moi aller à Haïti, c'est sûr moi capable de faire une vidéo pour que moi montrer. Mais je dis un bagaille qui clair que pas un secret pour tout le monde en Haïti, c'est vrai qu'il y a un pile bel côté mais manquer un pile bagay pour qu'on filmer, pour montrer sur les réseaux sociaux, surtout dans mi-temps capital. Soit visiter l'autre ville, peut-être capable de joindre, malgré peut-être yo pas fait maintenance nécessaire là-dedans, malgré yo pas mon encouragement venir. Donc c'est pas sans raison que Haïti c'est un pays dans Caraïbes que tourisme manque aller. Malgré nous charger plage, même avec la République Dominicaine, même Jamaïque, même avec un pile l'autre pays, nous charger plage, nous charger bel côté pour le monde à visiter, mais touristes manquent aller. C'est pas sans raison, c'est parce que manquer des conditions qui créent pour touristes aller. Et je dis ainsi que montrer que peut-être un côté que un pile haïtien capable peut-être de visiter, mais un pile haïtien qu'on a ici déjà me penser. Nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México. Al frente del lado izquierdo, observamos la parte posterior del Palacio de Bellas Artes. Este es uno de los pocos edificios en el mundo en el que se pueden apreciar hermosos detalles en sus cuatro lados. A la una va a salir el otro. Yo creo que por ahora te vamos a ayudar. A la una sale. A nuestra izquierda encontramos el parque público más antiguo de la Ciudad de México, la Alameda Central. Desde hace más de 400 años, forma parte del hermoso paisaje del centro histórico y ha sido punto de reunión de todas las clases de la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Après ça, il dit place ça n'a regardé là gain plus passé 400 l'année. Il pas quitter là avec plus de 400 l'année de cela non. C'est sûr que de temps en temps, il passe là-dedans pendant essayer Kimbe allure historique là-dedans.
sido posada desde hace casi 4 siglos. Se dice que aquí nació el reconocido cómico mexicano Tintán. Al frente, a la derecha, se ubica el Templo de San Hipólito. Fue la primera capilla española en la Nueva España y actualmente es el segundo recinto religioso más importante de la ciudad después de la Basílica de Guadalupe. También se le conoce como el Templo de San Judas, debido a que en su interior se encuentra la imagen más venerada de este santo, considerado el santo milagroso de las causas perdidas. Estamos entrando al Paseo de la Reforma. La estatua de color amarillo que observamos al frente se llama El Caballito, obra del mexicano Enrique Carvajal. Esta escultura es un ejemplo del arte contemporáneo mexicano, la cual subió a la estatua de bronce del mismo nombre, que ahora se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Arte. A la derecha encontramos el edificio de la Lotería Nacional. Su construcción es de estilo Art Deco y fue inaugurado en 1945. Estamos llegando al Monumento a la Revolución. Fue edificado usando la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo, pero el estallido de la Revolución Mexicana frenó su construcción. En 1938 se edificó este monumento, que se ha convertido en un emblema nacional de la lucha revolucionaria mexicana. Su diseño arquitectónico remite a las construcciones prehispánicas, pero siguiendo un diseño Art Deco propio de su época. Dentro de sus columnas existe un mausoleo con los restos de algunos héroes nacionales, como Venustiano. Plaza de la República. Men la kay mwen pandan kek ti jou ma fe Meksiko yo. Bus kap fe tour lan pase devan hotel mwen men. Eske nou remake Meksiko si di bel? A la derecha se encuentra el nuevo edificio de la Cámara de Senadores, uno de los más modernos y tecnológicos de México. Fue inaugurado en abril de 2008. Am senatör yo. Su construcción ascendió a más de 200 millones de dólares. El sistema de votaciones solo se iguala al de la ONU. Está en constante cambio, por lo que no es de sorprenderse observar la construcción de modernos edificios y comercios. También es común ver en el Paseo de la Reforma manifestaciones y marchas pacíficas que toman esta avenida como vía para llegar al Zócalo.
por lo que en algunas ocasiones está cerrada al tránsito acompañado de una cúpula de cristal. Observamos el edificio sede de la Bolsa Mexicana de Valores. El genealógico de la Bolsa economía de mexicana. Valores. La vida bursátil de Deixa eu este ver, país tiene sus inicios en 1880. A vida, vamos visitar lá. Está en búsqueda de su posicionamiento mundial. Al frente, observamos el Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el Ángel. Fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México y recordar el momento histórico que liberó al país del yugo de los españoles, dándole origen a la nación que hoy conocemos. En sentido estricto, la figura representa una victoria alada, pero nosotros la conocemos como el Ángel de la Independencia. La columna mide 42 metros y sostiene la victoria, una escultura hueca de bronce revestida con hoja de oro de 24 quilates. En las esquinas de la base del monumento se encuentran 4 esculturas femeninas que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra. Están las urnas donde reposan los restos de algunos héroes de la paz. Gade ló. Ló pio, vem cá caralho. Se eu vamos precisar mal Brasil, me claro. Bodas y graduaciones. También se ha convertido en un punto obligado de reunión para celebraciones de cualquier tipo de triunfo nacional que se obtenga en el deporte. Podrás encontrar Monumento a la Independencia, Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma, un restaurante, El Paseo de la Reforma tiene sus orígenes durante el Segundo Imperio Mexicano, en el año de 1864, cuando Maximiliano de Habsburgo gobernaba en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, siendo su residencia imperial el Castillo de Chapultepec. La distancia entre estos dos recintos implica la necesidad de construir una vialidad que facilitara su trayecto y que igualara el estilo de vida que antes llevaba en Europa. Esta necesidad también fue impuesta por su esposa, la emperatriz Carlota, quien buscaba de verlo llegar pronto a casa, salvo de metal. E uma questão que eu me supposando que todo mundo capaz de poser, c'est est-ce que c'est tout côté dans le pays qui est belle comme ça? Et pour moi-même, moi sûr que non. Il est presque impossible pour un pays d'aller tout côté belle. Et jusqu'à présent, tout pays que je visite, au moins passer des côtés qui l'aident, des côtés qui belles. Et pour environ 15 pays que je connais dans le monde là déjà. Mais je dois toujours préparer côté que pour les touristes à venir, que les touristes à visiter, préparer pour intéresser les touristes à venir, pour intéresser leur venir une première fois, venir une deuxième fois, pour motiver l'autre monde qui peut pas venir pour le venir. C'est une zone Mexique qui est très sécurisée. D'après ça que ils ont informé. Parce que connaissez ça que les touristes à venir, d'après ça veut dire qu'il y a plus de monde dans le pays, arrêté dans la zone ça tout. Donc ils sont obligés de faire une zone qui est très sécurisée. Donc on a remarqué que le statut ça a recouvert pendant un moment, ça c'est parce qu'il y a fait maintenant dans la région, il y a travail. Jean-Louis Belle là et propre là, il y a travail pour faire le plus belle et plus propre toujours. Chapultepec, único nobiliario en América. Fue construido por mandato del virrey Bernardo de Galvez en el año de 1785 para ser su casa particular, aunque nunca llegó a habitarlo. En 1833 se convirtió en el colegio militar y es en este periodo cuando unos cadetes del colegio, mejor conocidos como niños héroes, defendieron el castillo con su vida ante los norteamericanos. Tiempo después, el castillo fue embellecido y utilizado como palacio por Maximiliano de Habsburgo. Bon, moi montrer nous 15 minutes dans la ville là mes amis. Vamos que tá aimer ouais plus. Hasta los años 30. Si vous avez un document légal pour visiter le Mexique, contactez-nous et achetez billet d'avion dans NTC Viagens pour capable de visiter le Mexique. Visiter belle, faire tourisme Estamos belle. atravesando el bosque de Chapultepec, uno de los lugares más visitados por los capitalinos y por
por los turistas que llegan a la ciudad. Está dividido en 3 secciones que abarcan casi 700 hectáreas. Los museos, centros culturales y lugares de convivencia más importantes de la ciudad se encuentran en alguna de las secciones del bosque de Chapultepec. Bon, nap kampe video la mes amis, moun ki bezwen res yo, achete biye A la d'avion nan derecha, NTC Viagens dentro del bosque pou de vini Chapultepec, Meksik. se encuentra el Museo Rufino Tamayo, dedicado al pintor del mismo